Imagina a un niño solo, abandonado en medio de un desierto abrasador, sin comida, sin agua, al borde de la desesperación. Su madre, llena de angustia, lo observa, incapaz de quedarse a su lado en esos momentos de extrema necesidad, y se aleja, destrozada, viendo cómo la vida de su hijo se desvanece. Este niño no tiene esperanza, no tiene herencia, ni el apoyo de aquellos que deberían haberlo protegido. Es un ser olvidado, rechazado por su propio hogar y dejado atrás por aquellos que prometieron cuidarlo. Sin embargo, en medio de su desesperanza, algo sorprendente sucede. Un sonido rasga el silencio de la nada, una voz que rompe el vacío y que trae consigo una promesa divina. En ese instante, un milagro comienza a tejerse entre las líneas de la historia. Dios escucha la súplica del niño y su vida, que parecía perdida, se transforma en una de las más asombrosas y poderosas historias de redención que jamás se hayan contado. Lo que parecía ser el fin para Ismael se convierte en un inicio lleno de misterio y trascendencia. ¿Cómo pudo un niño, rechazado por todos, convertirse en un líder y padre de una gran descendencia, conocido y mencionado por los profetas siglos después? ¿Qué simboliza Ismael para aquellos que, al igual que él, se sienten olvidados, en la sombra y sin un futuro? Esta no es solo la historia de un niño que sobrevivió a la adversidad. Es el reflejo de todos aquellos que alguna vez fueron rechazados y que, contra todo pronóstico, encontraron consuelo y respuesta en la voz de Dios. La vida de Ismael guarda un secreto oculto, un mensaje que ha atravesado generaciones y que sigue resonando en las tierras del Oriente. Hoy tendrás la oportunidad de descubrir por qué Ismael nunca fue solo un personaje de la Biblia, sino un símbolo que trascendió su tiempo. A medida que avanzamos en esta exploración, verás cómo la figura de Ismael, ese hijo que en un principio parecía destinado a la oscuridad, se transforma en un símbolo de fe, resistencia y esperanza. Incluso después de haber sido abandonado y olvidado por tantos, su historia sigue viva, tocando los corazones de aquellos que buscan una razón para seguir adelante, para creer en la promesa que Dios hizo. Imagina ahora una vasta llanura desértica entre Canaán y Egipto, donde el sol inclemente quema la tierra. En medio de este paisaje árido, una mujer, agotada y a punto de sucumbir, camina lentamente, luchando por cada paso. Su embarazo la debilita, pero su determinación la mantiene en pie. En este lugar solitario, su sufrimiento es casi tangible, pero hay algo más en juego. Mientras el mundo parece estar en completo silencio, una voz resuena en el aire. Esa voz es la de Dios, escuchando su dolor. Y es en este momento cuando comienza una nueva historia, una historia de esperanza, de un niño llamado Ismael. Este relato no solo es un viaje a través de los eventos bíblicos, es una invitación a descubrir la verdadera esencia de la fe, a entender cómo un niño rechazado, despreciado por su propio pueblo, pudo llegar a ser una figura central en la historia de la humanidad. A medida que desvelamos los secretos que rodean a Ismael, te daremos la oportunidad de reflexionar sobre cómo este personaje sigue vivo en el corazón de los creyentes, como un faro de luz en medio de la oscuridad. Sigue con nosotros para desentrañar la historia nunca contada de Ismael, un niño que fue abandonado, pero que escuchó la voz de Dios y cambió el curso de la historia para siempre. Desde su nacimiento, Ismael ya estaba marcado por un propósito divino. No fue Abraham quien le dio su nombre, ni mucho menos Agar, su madre. Su nombre, Ismael, descendió del cielo, trayendo consigo no solo una promesa, sino también una carga pesada. Ismael, que significa Dios escuchó, no era simplemente un hijo nacido por voluntad humana, sino como respuesta a un grito de desesperación. Su llegada no significó el fin de las tribulaciones, sino el inicio de un destino lleno de desafíos. Ismael era hijo de Abraham, el patriarca venerado, y de Hagar, una sierva egipcia. Agar no fue elegida por amor, sino por circunstancias de desesperación. La esposa legítima de Abraham, Sara, era estéril,
Y en un intento por cumplir con la promesa divina, ella entregó a su sierva a su esposo. Así fue como Agar concibió. Pero lo que comenzó como una solución temporal pronto dio paso a una fractura profunda entre dos mujeres. La semilla de la discordia creció rápidamente y con ella el veneno de los celos. La tensión alcanzó niveles insoportables y las palabras de Sara, cortantes como cuchillas, junto con su presencia, se volvieron una carga intolerable para Agar. En medio de la tormenta emocional, Agar, completamente abrumada, huyó. Cansada y sin esperanza, vagó por el desierto sintiéndose perdida, sin agua, sin fuerzas, a punto de sucumbir a la soledad. En ese instante de máxima desesperación, algo extraordinario ocurrió. Un ángel del Señor apareció, un ser celestial que vio su sufrimiento. La escuchó y le habló. Estás embarazada y darás a luz un hijo. Su nombre será Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, le dijo el ángel. Génesis 16:11. Agar, quien había huido del dolor, finalmente encontró consuelo en la mirada de Dios. Una mirada que la reconocía y la entendía. Pero la revelación no terminó allí. El ángel le dio a Agar una visión del futuro de su hijo. Ismael sería un hombre diferente, uno marcado por un espíritu indomable. Será como un asno salvaje entre los hombres. Su mano estará contra todos y la mano de todos estará contra él. Génesis 16:12. Ismael crecería no en un lecho de oro, sino en el árido desierto, donde las duras condiciones forjarían su carácter. Sería un hombre en constante lucha, un guerrero natural, no formado por el confort, sino por las adversidades del desierto. Agar, asombrada por las palabras del ángel, se postró y, con lágrimas mezcladas con el polvo caliente del suelo, reconoció algo profundo. Por primera vez en su vida, alguien, y de hecho, el mismo Dios, había visto su dolor y sufrimiento. Con voz quebrada, declaró: «Tú eres el Dios que me ve». Esta experiencia transformó la vida de Agar. Ya no era solo una sierva, ni una mujer huida. Había sido testigo de una intervención divina que cambiaría para siempre la historia de su hijo y la suya propia. Ismael no sería solo un niño marcado por su nacimiento, sino por la promesa que lo acompañaría a lo largo de su vida. Una promesa que, con el tiempo, resonaría en los ecos de las generaciones venideras. La historia de Ismael, un hijo de rechazo, se convertiría en un testamento de fe, resistencia y la profunda verdad de que, incluso en los momentos de mayor abandono, hay un Dios que escucha, que ve y que responde. El lugar donde todo esto sucedió recibió un nombre significativo, Beer Lahai Roi, que significa el pozo de aquel que vive y me ve. Génesis 16:13. Este sitio, marcado por el sufrimiento y la esperanza, se convirtió en un lugar donde lo invisible se hizo tangible y donde la presencia de Dios se hizo real para Agar. Fue allí, en ese punto de desesperación, donde el niño que ella llevaba en su vientre no solo representaba una vida, sino una promesa viva que trascendería generaciones. Ismael, que había sido concebido en circunstancias difíciles, llevaría consigo no solo un nombre, sino una carga de destino que lo acompañaría a lo largo de su vida. Agar regresó al campamento, volvió a la presencia de Sara, pero ella ya no era la misma mujer que antes. En su interior no solo crecía un hijo, sino un futuro lleno de incertidumbres y de promesas que aún estaban por cumplirse. El tiempo transcurrió y en una noche tranquila, Ismael vino al mundo. Abraham, lleno de amor y ternura, lo tomó en sus brazos y le dio el nombre que le había sido otorgado desde los cielos. Lo crió con un profundo cariño, pero el amor paternal no siempre puede proteger de los conflictos que surgen entre mujeres. Ismael creció entre las tiendas, en un mundo marcado por el ajetreo de los rebaños y el constante ir y venir del desierto. No fue educado en aulas ni en la comodidad de un hogar, sino que aprendió a sobrevivir y a crecer bajo la tutela de las manos callosas de los pastores. Aprendió a leer las huellas en la tierra, a escuchar los susurros del viento y a respetar el silencio profundo de la noche.
No era como los hijos de los príncipes, no estaba acostumbrado al lujo ni al confort, sino que era hijo del polvo y del sol, una criatura forjada en la dureza de la vida nómada. Su corazón era puro, pero desde su infancia ya llevaba el peso de un hogar dividido, y en su sonrisa, a menudo, había algo que generaba incomodidad en Sara. Décadas más tarde, Ismael se convertiría en padre de 12 hijos, quienes serían los pilares de una nación de príncipes y líderes de tribus. Los nombres de sus descendientes fueron grabados en la historia: Nabayot, Kedar, Adbel, Mibsán, Misma, Dumá, Masa, Adad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Génesis 25:16. Ismael eligió como esposa a una mujer egipcia, y aunque él nunca construyó palacios ni montó ejércitos, su pueblo dominaba las vastas rutas del desierto. A pesar de no tener riquezas ni poder militar, su gente poseía un dominio crucial en la supervivencia de las rutas comerciales. Sin embargo, antes de que su descendencia pudiera erigir una nación, Ismael tendría que enfrentar su propio exilio, una prueba de resistencia que marcaría su vida y la de sus descendientes. Ismael vivió siglos antes del advenimiento de Cristo, mucho antes del nacimiento de Jesús en Belén. Su existencia en los áridos caminos entre Canaán y Egipto le dio una perspectiva única de la vida y de las luchas del desierto. Aunque Ismael no conoció al Mesías en su tiempo, su pueblo, que surgiría siglos después, sería testigo de la aparición de Jesús. Su historia, la de un niño abandonado pero llamado por Dios, seguiría resonando a través de los siglos como un símbolo de fe, perseverancia y el cumplimiento de las promesas divinas. Ismael, descendiente de una estirpe de profetas, creció con un único objetivo: sobrevivir, defender, liderar. Era un patriarca, un hombre forjado en tiempos de guerra, polvo y espada. Pero incluso los sobrevivientes, aquellos que han superado las pruebas más duras, llevan consigo cicatrices que el paso del tiempo no logra borrar. La tensión entre las tiendas, el aire pesado de incertidumbre, comunicaba más que cualquier palabra. Agar caminaba con pasos cautelosos, consciente de cada mirada. Mientras tanto, Ismael corría alegremente entre los rebaños, riendo como cualquier niño, disfrutando de su juventud. Sin embargo, no todos compartían su alegría. Los ojos de Sara, la esposa legítima de Abraham, seguían cada movimiento del niño, observándolo con una mezcla de frialdad y preocupación. Ismael no solo era el hijo de la sierva, sino también el primogénito del hombre que, por ley, debería haber sido su heredero. Ismael aún no comprendía el peso que llevaba sobre sus hombros. Era solo un niño, jugando sin preocupaciones, corriendo libremente por el campamento, trepando rocas, tocando los carneros y escondiéndose detrás de las cortinas de las tiendas, como si todo el mundo fuera un enorme juego. No entendía por qué la mirada de Sara a veces helaba el aire, o por qué las criadas se apartaban al verlo acercarse. Él solo vivía en su inocencia, sin saber que algo más profundo ocurría a su alrededor. Abraham, ya en sus años avanzados, sentía un amor inmenso por su hijo. Con frecuencia lo llevaba consigo a visitar los pozos o a contar las estrellas en el vasto cielo nocturno. Al mirar a Ismael, Abraham veía la promesa que tanto había esperado durante su vida. Era su carne, su sangre, su hijo, el niño que, de alguna manera, lo había llamado padre primero, aunque no siempre se había sentido como tal. Pero cada vez que Ismael se sentaba junto a Abraham, algo en el corazón de Sara se estremecía. Era una sensación sutil, pero siempre presente, algo que ella trataba de ocultar con sonrisas contenidas y gestos delicados. Sin embargo, Agar, quien observaba todo en silencio, notaba las pequeñas señales. Había días en los que Sara no decía una palabra, pero su actitud lo decía todo. Los gestos, las miradas, los silencios pesados llenaban el aire. La incomodidad era palpable, y aunque las sonrisas eran amables, Agar sabía que había algo más, algo que no podía ser ignorado. La rivalidad y la tensión entre las mujeres se tejían silenciosamente en cada rincón del campamento. Sara miraba a Ismael con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si lo que sentía era ira, culpa
o una profunda frustración. Era una mezcla de emociones que no lograba comprender ni controlar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las dunas, Ismael se acercó a Sara con una pequeña rama de flores silvestres que él mismo había recogido. Era un gesto completamente inocente, un intento de ofrecerle algo bonito, algo que solo un niño podría hacer con tanta pureza. Extendiéndole sus pequeñas manos, sonrió con el corazón abierto, pero en lugar de recibir un gesto de cariño, se encontró con el silencio. Sara miró las flores, luego a Ismael, y solo le dijo: «Ve a jugar con tu madre». Agar, quien observaba desde la distancia, sintió una opresión en su pecho, no por lo que Sara había dicho, sino por lo que estaba pasando con Ismael. Sabía que había dado a luz a un hijo de Abraham, pero jamás sería reconocida como parte de esa promesa hecha al patriarca. Agar entendía que, aunque había espacio para el niño en los brazos del padre, no lo había en el corazón de la casa. Con el paso de los días, la convivencia se volvía cada vez más frágil. Las pequeñas heridas comenzaron a acumularse, como un plato golpeado con fuerza sobre la mesa, una mirada fugaz pero llena de tensión durante las comidas, un elogio dirigido a los hijos de las siervas vecinas, pero nunca a Ismael. Eran agujas invisibles, pequeñas pero dolorosas, que solo los que realmente prestaban atención podían percibir, pero que cortaban hondo en aquellos que ya estaban heridos. Abraham, intentando mantener el equilibrio, amaba a Sara, con quien había soñado toda su vida, pero también a Ismael, el niño que Dios había prometido bendecir. Aunque veía cómo la tensión crecía a su alrededor, su corazón permanecía en silencio, sin poder intervenir de manera efectiva. En ese silencio, Ismael continuaba corriendo de un lado a otro, ajeno a la guerra silenciosa que su presencia y su sonrisa provocaban en la casa. Era un niño inocente, pero su existencia había desatado una tormenta de emociones en los corazones de los adultos que lo rodeaban. Por las noches, Sara permanecía despierta, mirando al techo de la tienda, mientras escuchaba los pasos de Ismael jugando afuera con los animales. En esos momentos de quietud, se preguntaba por qué él había llegado primero, por qué el vientre de la sierva se había abierto antes que el suyo. Sara trataba de encontrar paz en su interior, pero algo, una sensación amarga y creciente, se apoderaba de ella. Sabía que no podía callar lo que sentía, aunque intentara hacerlo. Algo dentro de ella seguía creciendo, un malestar profundo que no podía ignorar. No tenía nombre aún, pero pronto se convertiría en algo mucho más significativo, una acción. Ismael crecía, y con él también lo hacía la tensión dentro de la tienda. El amor de Abraham, que antes había sido un refugio y consuelo para Sara, ahora se convertía en un recordatorio constante de la existencia de un hijo que no era suyo, un hijo nacido de la sierva, que crecía, reía y lo llamaba padre. Cada paso que Ismael daba era una piedra más en el corazón de Sara, una carga difícil de sobrellevar. El tiempo pasaba, las arrugas en la piel de Abraham se profundizaban, y su cabello se tornaba plateado bajo la luz abrasante del desierto. A su lado, el vacío de Sara se hacía más evidente, un vacío silencioso en su vientre, que parecía gritar con fuerza creciente. Ismael ya no era solo un niño pequeño, crecía fuerte, con pasos firmes y una mirada alerta. Corría por las tiendas, trepaba rocas y acompañaba a los pastores a lo lejos, lleno de vida. Sin embargo, incluso con la presencia de Ismael, Sara seguía sintiendo un vacío que nada ni nadie podría llenar. La risa del niño, por más alegre que fuera, no era suya. No era la risa de su hijo, la risa que había imaginado durante tantos años. Abraham, ahora casi con 100 años, aún recordaba la promesa hecha por Dios, una promesa imposible de olvidar. El Señor había dicho que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero habían pasado 10 años desde el nacimiento de Ismael y no había habido una palabra nueva de los cielos. No hubo confirmación ni visita, solo el sonido del viento y el llanto callado de la mujer a su lado. Hasta que un día todo cambió. 3 hombres aparecieron en la llanura de Manre. No traían armas, ni venían a caballo,
y sus vestimentas eran simples, comunes. Sin embargo, algo en sus ojos les daba un aire que no pertenecía a este mundo. Abraham, siempre hospitalario, corrió a recibirlos, como era su costumbre, y los invitó a descansar bajo los árboles. Mandó a preparar pan, agua, leche y carne para honrarlos. No sabía que estaba ante una visita que marcaría su destino de manera eterna. Mientras comían, uno de los hombres habló con una autoridad que hizo helar el corazón de Sara, quien escuchaba desde la entrada de la tienda. Ciertamente te devolveré a este tiempo de vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, dijo. Génesis 18:10. Sara, al escuchar estas palabras, no pudo evitar soltar una risa. No una risa alegre, sino una risa sofocada, llena de incredulidad y desdén. Una risa que contenía años de espera, de dolor, vergüenza y frustración. Después de vieja y mi señor también viejo, ¿acaso tendré aún placer? Murmuró para sí misma, incrédula ante la promesa. Pero aquel que hablaba, que tenía una calma desconcertante, había oído sus pensamientos. ¿Por qué se ríe Sara?, preguntó con serenidad. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? A su tiempo determinado te devolveré por este tiempo de vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Las palabras del visitante resonaron como una verdad inquebrantable, pero Sara, abrumada por la incredulidad, negó haber reído. No me reí, dijo rápidamente, intentando esconder su duda. Sin embargo, el hombre, el ángel del Señor, respondió con una calma profunda y una seguridad que no dejaba lugar a dudas. No es así, pero sí te reíste. Génesis 18:15. Después de este encuentro, los visitantes se fueron, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente de Sara como marcas ardientes, como un fuego que no se podía apagar. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio pesado, mucho más denso que las piedras que formaban la tienda. Abraham observaba a su esposa con una mezcla de ternura y misterio, sin saber qué esperar, pero algo en su interior le decía que el momento de la promesa estaba más cerca que nunca. Sara, por su parte, luchaba con sus emociones, tratando de ahogar cualquier esperanza. Le resultaba más fácil seguir asumiendo su esterilidad que alimentar una esperanza para luego enfrentarse a la decepción nuevamente. No quería soñar solo para ver ese sueño desmoronarse una vez más. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en ella. Lo que antes era cansancio, ahora se transformaba en un sueño profundo, un descanso renovador. Lo que antes era repulsión por la comida, ahora era deseo y anhelo. Entonces, un día lo sintió. No era dolor, sino un suave movimiento, una señal de vida. Sara tocó su vientre con las manos temblorosas y en lo más profundo de su ser supo que la promesa finalmente había llegado. Los meses siguientes se arrastraron entre el miedo y la fe, pero con cada día que pasaba, la esperanza crecía. Abraham, aunque ya avanzado en edad, parecía rejuvenecer. Cada día que pasaba, parecía renovar una alegría olvidada, una felicidad que había permanecido latente por tanto tiempo. Y, finalmente, cuando llegó el momento, en el silencio de una noche estrellada, Sara dio a luz. El llanto del bebé cortó el aire seco como un trueno suave, anunciando la llegada de la promesa cumplida. Sara, con una risa llena de lágrimas y gratitud, expresó su alegría. Dios me dio risa, dijo, y todo aquel que lo escuche se reirá conmigo. Génesis 21:6. Abraham, lleno de emoción, tomó al niño en sus brazos. Su nombre sería Isaac, que significa risa, un nombre que simbolizaba la dicha, la sorpresa y la gratitud que los envolvía. Pero no todos compartirían esa risa. Desde la distancia, Agar observaba en silencio. Ismael, ya con casi 14 años, miraba al recién nacido con curiosidad. No comprendía del todo lo que esto significaba, pero sentía que algo estaba cambiando en su mundo. Un espacio que antes había sido solo suyo, ahora se dividiría. La atención que antes había sido completamente para él, ahora se repartiría en dos.
Más allá de eso, la sangre del niño que lloraba en esa tienda era la sangre de la esposa legítima de Abraham, la sangre de la promesa. En los días que siguieron, la alegría se apoderó del campamento, pero también lo hizo una nueva dinámica. El hogar ya no sería el mismo, y las emociones, las rivalidades y los nuevos vínculos comenzarían a forjarse. La llegada de Isaac era un recordatorio de las promesas divinas, pero también traía consigo un futuro lleno de desafíos y transformaciones para todos los involucrados. El campamento se llenó de celebraciones, se sacrificaron animales y la gente se reunía para conmemorar el crecimiento de Isaac, quien se volvía fuerte y saludable. Todos los ojos se volvían hacia él, el niño que era la encarnación de la promesa. Sin embargo, Ismael, aunque seguía allí, ya no era el centro de atención, ya no era el único. Durante la fiesta del destete, un evento culturalmente significativo en esos tiempos, Ismael fue visto riendo. Su risa, simple, quizás algo burlona o simplemente espontánea, fue lo que hizo que Sara reaccionara de manera definitiva. Al ver a Ismael, algo se rompió dentro de ella. Se acercó a Abraham y le dijo: «Expulsa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no heredará junto a mi hijo, junto a Isaac». Génesis 21:10. Abraham, abatido, se sintió desgarrado por el dolor. Ismael era su primogénito y lo amaba profundamente, pero las palabras de Sara eran claras. Esa misma noche, Dios habló a Abraham dándole consuelo y dirección. «No te parezca mal a tus ojos por causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia, pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia». Génesis 21:12-13. A pesar del dolor que sentía en su corazón, Abraham, obedeciendo el mandato divino, preparó odres de agua y pan y despidió a Agar e Ismael. Lo que antes había sido un hogar compartido, lleno de tensiones y risas, se convertiría en un doloroso adiós, un momento de separación. El silencio que alguna vez llenó el campamento ahora se transformaría en algo más complejo. Risas distantes y división. La familia que una vez estuvo unida por promesas y sufrimientos, ahora se veía desgarrada por las circunstancias. Antes de continuar con esta poderosa historia, te pedimos que te suscribas al canal y le des like al video para ayudarnos a seguir compartiendo estas fascinantes narrativas de la Biblia. Ahora, sigamos adelante con la emocionante trayectoria de Ismael. El sol quemaba intensamente ese día. Las tiendas del campamento estaban adornadas con telas de colores vibrantes y el aroma de carne asada llenaba el aire. Había alegría en el ambiente. Los sirvientes aplaudían, sonreían y la música se escuchaba a lo lejos. Isaac, el hijo de la promesa, estaba creciendo y su presencia era una bendición para todos. Pero en medio de la celebración, Ismael, aunque ya no en el centro, era testigo de cómo su lugar en la familia comenzaba a desvanecerse. Su vida estaba por dar un giro drástico, un cambio que llevaría su destino por un camino muy diferente, uno que lo separaría de la familia de Abraham, pero también lo marcaría para siempre como un hombre destinado a ser líder de una gran nación. El destete de Isaac fue un hito culturalmente importante en aquella época. Abraham, con semblante sereno, pero con los ojos llenos de lágrimas, observaba la celebración. Durante tantos años había esperado ese momento, el momento en que Isaac, el hijo de la promesa, finalmente crecía sano y feliz, aferrado a las piernas de su padre. Sara no podía contener su emoción. Su rostro brillaba como nunca antes, sonriendo con los labios y con el alma. Su vientre, que una vez estuvo vacío y herido por la esterilidad, ahora estaba sanado y su espíritu restaurado. La alegría de ver a Isaac crecer era un bálsamo para su corazón. Sin embargo, a lo lejos, en silencio, Agar observaba. Ella no se unía a las danzas ni a las conversaciones. Su mirada permanecía fija, distante. Ismael, ahora con casi 16 años,
ya no era un niño, se encontraba en una etapa difícil, entre la adolescencia y la madurez, en el umbral de la vida. Aunque ya no era un niño, tampoco parecía encontrar su lugar. Observaba la fiesta con atención, en ocasiones riendo junto a los demás, pero en otros momentos, con una mirada más seria, se alejaba, aislándose. Nadie sabía realmente lo que sucedía en su corazón. Solo Hagar, quien lo había visto crecer, comprendía la tormenta interna que experimentaba. Y ese día, mientras la fiesta seguía, Hagar sintió algo extraño en el aire, como si una sombra se estuviera cerniendo sobre ellos. En un momento dado, Ismael se burló, tal vez de algo que hizo Isaac, o quizás imitó un gesto de su hermano menor. Quizás simplemente intentaba llamar la atención, como hacen los adolescentes. Pero Sara lo notó, y para ella no fue una simple broma, fue algo más. Fue una amenaza, una afrenta, un recordatorio de todo lo que sentía dentro, de todas las inseguridades que aún la habitaban. La paz que había estado disfrutando en ese momento se quebró. Con los ojos fijos y el corazón enardecido, se acercó a Abraham y le dijo: expulsa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no heredará junto a mi hijo, junto a Isaac. Génesis 21:10. Abraham, paralizado por el dolor, no pudo responder de inmediato. Aquello dolió más que cualquier espada. Expulsar a Ismael, su primer hijo, el hijo al que había cargado en sus brazos, el niño que había sido su esperanza en los años de incertidumbre, era una decisión desgarradora. La situación que había vivido con Hagar y Ismael lo ponía en una encrucijada, y aunque amaba a Isaac con todo su corazón, también sentía que debía hacer lo correcto. Sin embargo, el costo emocional de aquella orden fue inmenso. En sus brazos, Abraham había enseñado a Ismael a caminar, a cazar, a orar, a servir. Lo había criado con amor y dedicación, pero ahora sentía como si el suelo temblara bajo sus pies. Intentó argumentar, pero las palabras morían en su boca, porque Sara no retrocedía. Su mirada, que alguna vez estuvo llena de dudas y dolor, ahora era firme y decidida. No quería más división, no quería sombras que oscurecieran el camino de Isaac. Sara deseaba que a Isaac fuera el único heredero, el único foco de la promesa, el hijo que recibiría todo el amor y la herencia. En su corazón ya no cabía espacio para la inseguridad, para los lazos rotos. Esa noche, Abraham no pudo dormir. Caminó en círculos, oró en silencio, mirando las estrellas como lo hacía en su juventud, cuando escuchó la voz de Dios por primera vez. Y en medio de la quietud de la noche, Dios le habló de nuevo: no te parezca mal a tus ojos por causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Génesis 21. Abraham se arrodilló, como si el mismo cielo hubiera confirmado su dolor. La orden que Dios le daba no era fácil, pero era clara. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera completamente, Abraham se acercó a la tienda de Hagar. Llevaba consigo un odre de agua, un pedazo de pan y unos ojos llenos de dolor, sin saber cómo explicarle a Hagar lo que debía hacer. Hagar lo miró en silencio, sin hacer preguntas, sin derramar una lágrima. Ella lo sabía. Era consciente de lo que esto significaba. Abraham, con manos temblorosas, extendió el odre hacia ella, tocó el hombro de su hijo, intentó sonreír, pero no pudo. Ismael, confundido, no comprendía lo que sucedía. Su mirada buscaba una explicación en los ojos de su padre, pero lo único que encontró fue dolor. Ninguna despedida fue pronunciada en voz alta. Solo se escuchó el sonido del cuero del odre atado, la tela que cubría la cabeza de Hagar y los pasos que marcaron el inicio de un viaje que ya no era uno de esperanza, sino un exilio. Hagar caminó junto a su hijo, mientras el desierto frente a ellos parecía interminable. Cada paso que daban era una pregunta sin respuesta, cada ráfaga de viento, un silencio cortante que los envolvía. Ismael miraba hacia atrás, esperando que su padre cambiara de idea. Pero las tiendas que alguna vez representaron su hogar se convirtieron en simples sombras en el horizonte. Estaban solos. El sol se volvía más cruel con cada hora que pasaba.
La arena quemaba sus pies, el agua comenzó a disminuir y el pan se endurecía. El silencio entre ellos se hizo más profundo, mientras avanzaban en un camino incierto, un camino que marcaría para siempre sus vidas, alejándolos de todo lo que conocían, llevándolos a un destino que solo Dios conocía. Entre madre e hijo, el silencio se volvió denso, espeso, como una niebla que lo envolvía todo. Ninguno de los dos se atrevía a decir lo que ambos ya sabían en lo más profundo de sus corazones. Los estaban dejando para morir. Sin embargo, en Ismael había algo que aún resistía, algo que él mismo no comprendía completamente. Era una chispa heredada de su padre, una fe que aún no se llamaba fe, pero que ardía en su joven pecho como una promesa olvidada. Y Hagar, por su parte, mantenía la mirada en el suelo, dando un paso tras otro, suspiros entrecortados, como si quisiera negar lo inevitable. El niño a su lado no era solo su hijo, era todo lo que tenía, la única parte de ella que Dios había visto, el único vestigio de esperanza que le quedaba. La misma tienda que había cobijado a Ismael ahora lo expulsaba al viento del desierto, como si el calor abrasador fuera una sentencia, un juez cruel y silencioso que los condenaba. Cada ráfaga de viento les traía granos de arena que los herían como pequeños fragmentos invisibles, y el cielo sobre ellos era un techo de bronce impenetrable, una barrera fría e indiferente. El suelo, bajo sus pies, era una inmensidad sedienta, una vasta extensión que solo les ofrecía promesas rotas. Agar caminaba, los pies ardiendo, las sandalias desgastadas por la áspera tierra de Berseba. Ismael la seguía, pero sus pasos ya no eran los del niño que corría libre entre los rebaños de Abraham. El sol los castigaba sin piedad, y ambos temblaban, pero no por el frío, sino por la debilidad, una debilidad profunda que les arrancaba toda esperanza. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier conversación. Agar sabía que no podía regresar a la tienda, a ese lugar donde había sido rechazada. Pero ¿a dónde ir ahora? ¿Dónde estaría el agua prometida, el descanso, el cumplimiento de aquella antigua palabra de Dios? El mismo desierto que años atrás fue el escenario de su salvación, ahora parecía susurrar la muerte. El odre de cuero colgaba vacío de su hombro. Lo había agitado, tratando de escuchar algún sonido, intentando apretarlo, voltearlo, balancearlo de cualquier forma, como si alguna gota estuviera escondida en el fondo. Pero ya no había nada, ni agua ni esperanza. Ismael, agotado, tropezó. Agar lo sostuvo antes de que cayera completamente. El niño se apoyó en una piedra, respirando con dificultad. Sus labios estaban agrietados, su lengua pegada al paladar, y su mirada, nublada por la fatiga y el dolor, parecía perderse en la vastedad del desierto. A pesar de todo, él no se quejaba. No lloraba, no pedía, simplemente resistía. Era ese silencio, esa fortaleza callada, lo que más desgarraba el corazón de Agar. Lo abrazó, intentando consolarlo, aunque las palabras se quedaran atascadas en su garganta. Por un momento intentó sonreír, decir algo, ofrecerle algún consuelo, pero las palabras eran solo ecos vacíos. Ismael, Agar lo sabía, pronto se quedaría sin fuerzas. El sol comenzaba a ponerse y la promesa de un aire más fresco durante la noche no parecía consolarla. Su cuerpo temblaba, sus rodillas flaqueaban y el peso de la desesperación la abrumaba. Entonces tomó una decisión terrible, pero que sabía que era inevitable: alejarse. Ella entendía lo que estaba por venir. Con manos temblorosas, colocó a su hijo bajo un pequeño arbusto seco, una sombra que apenas cubría su cabeza, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Ismael no protestó, simplemente se recostó, cerró los ojos, su cuerpo sudoroso, las manos extendidas a un lado de la piedra, y su pecho subiendo y bajando lentamente, cada vez con menos fuerza. Agar dio unos pasos, no muchos, pero lo suficiente para que él no la viera, lo suficiente para que no presenciara lo que ya sentía en lo más profundo de su ser: la muerte. Se sentó en el suelo, apartada, con el rostro oculto entre sus brazos, y lloró. Lloró con toda su alma, con el dolor en su vientre, con todo lo que tenía en su interior. Lloró como una madre que ve la vida escapar de sus manos
sin poder hacer nada para detenerlo. Lloró sin palabras, sin explicaciones, un llanto antiguo, profundo, seco, como el propio desierto, que no ve a morir al niño. Fue lo único que pudo decir, sus palabras entrecortadas por el llanto y la angustia. Ismael, recostado, seguía respirando, pero de manera tan débil que su pecho apenas se movía. Ya no lloraba, pero sentía el dolor de la sed, el dolor del abandono, el dolor del rechazo. Y entonces algo dentro de él se rompió. No fue un grito ni un clamor desesperado. Fue un llanto apagado, un sonido débil, casi imperceptible, pero que se elevó, no a los oídos de su madre, ni a los de los hombres, sino al cielo. Fue la voz de un niño rechazado, un clamor que alcanzó el oído de Dios. En ese momento, en el silencio del desierto, donde ya no quedaban pan, ni agua, ni promesas visibles, Dios escuchó el llanto de Ismael, y no era la primera vez. Era el mismo Dios que había hablado a Agar años atrás, el mismo que le había dicho que ese niño se convertiría en una gran nación, el mismo Dios que la vio cuando todos la ignoraron. Dios no ignora a los olvidados. Él no guarda silencio ante el clamor de los pequeños. No desvía la mirada de aquellos que el mundo ha rechazado. En ese instante, entre los sollozos de Agar y el cuerpo débil de Ismael, algo extraordinario ocurrió. Dios, que siempre escucha a los abandonados, volvió a ver y a oír. Su presencia, aunque invisible, fue como una respuesta al sufrimiento de una madre y su hijo. Una señal de que, incluso en el desierto de la desesperanza, hay esperanza en los ojos de Dios. Ismael, en ese momento de desesperación, cuando todo parecía perdido, el cielo se abrió, pero no con truenos ni luces deslumbrantes. No hubo ruido, ni una explosión de gloria. Fue una presencia invisible, pero tan real como el calor que quemaba la arena del desierto. Agar, aún con el rostro oculto entre sus manos, no se dio cuenta de inmediato. Pero algo había cambiado en el aire. Dios estaba allí, y aunque el silencio de la escena era abrumador, algo en el ambiente lo anunciaba. Ya no hubo más gritos, solo el llanto de un niño que se elevó hacia el cielo, buscando consuelo, buscando respuesta. El desierto se sumió en un silencio denso y cortante. Ni los pájaros volaban, ni los insectos murmuraban. Solo el viento soplaba, como si el mundo entero contuviera el aliento. Agar, sentada a lo lejos, con el rostro enterrado entre las manos y el cuerpo encorvado por el peso de la desesperación, no gritaba más. Su alma ya no alzaba la voz, solo latía, como una herida incurable. Ante ella, su hijo, el niño que había llevado en su vientre, ahora yacía en la arena caliente, suspendido entre la vida y la muerte. A su alrededor no había nada. Nada salvo el polvo y el calor abrasante. Pero en ese vacío Dios estaba allí. Y cuando todo parecía perdido, el cielo habló. La voz de Dios fue clara, firme y suave al mismo tiempo. Agar, sin poder moverse, levantó lentamente el rostro. El aire parecía distinto. Algo había cambiado. Un soplo nuevo, que no venía del suelo ni del viento, sino del cielo. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios oyó la voz del muchacho desde donde él está. Génesis 21:17. Agar se quedó paralizada, el corazón latía con fuerza, y la voz que escuchaba la conocía. Era la misma voz que había oído años atrás, cuando huía embarazada por el desierto. Era la misma voz que le había dicho que su hijo viviría, que crecería y se convertiría en una gran nación. La misma voz que la había visto cuando nadie más lo hizo, ahora le hablaba nuevamente, pero esta vez no era por ella, sino por él, por Ismael. Levántate, toma al niño de la mano, porque de él haré una gran nación. Génesis 21:18. Con dificultad Agar se levantó, sus piernas aún temblaban y sus ojos seguían húmedos, pero algo en su interior había cambiado. Las palabras que acababa de escuchar tenían un peso profundo, el peso de la promesa, de la verdad y de la eternidad. Miró a su hijo y vio que aún respiraba, aunque su pecho se movía lentamente.
su rostro sucio y la boca reseca, pero él vivía. Y entonces los ojos de Agar, los ojos de madre, de sierva, de mujer cansada, se abrieron completamente. Dios le abrió los ojos y, de repente, vio algo que antes había pasado desapercibido. Vio un pozo de agua. Génesis 21:19. Parpadeó, miró nuevamente y allí estaba, un pozo real. No era un espejismo, ni una ilusión nacida de la desesperación. Era tan real como la sed, tan real como el sufrimiento, tan real como la promesa hecha años atrás. El pozo había estado allí todo el tiempo. Dios lo había puesto allí. Y solo cuando Agar, llena de fe renovada, fue capaz de ver, pudo descubrir la fuente de vida que había estado esperando. Era la respuesta que Dios le había prometido, el cumplimiento de su palabra. Y allí, en el desierto, donde todo parecía seco y muerto, el agua brotó, dándole a Agar la oportunidad de seguir adelante, dándole a Ismael la fuerza para vivir y cumpliendo la promesa de que él sería el padre de una gran nación. Ella no lo veía, no porque no estuviera allí, sino porque sus ojos estaban cerrados por el miedo, por el dolor, por el abandono. Fue Dios quien los abrió. Agar, con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia el pozo. Corrió con una rapidez que ni ella misma entendía, como si la esperanza estuviera a punto de escapar. Se arrodilló, llenó el odre con prisa, sus manos temblorosas, pero cargadas de una fe renovada. Regresó corriendo junto a Ismael, levantó suavemente su cabeza y con delicadeza vertió agua sobre sus labios, luego en su boca y finalmente en su frente. En ese momento, Ismael respiró profundamente. La vida regresaba a él. Abrió los ojos, débiles pero vivos. Miró a su madre, luego al cielo y allí, en ese instante bajo el sol que antes los había condenado, la promesa renació. Agar lloraba, pero ya no era un llanto de desesperación, no era un lamento, era alivio, era gratitud, era asombro. Ella miraba el pozo y en su corazón las palabras surgieron: tú eres el Dios que me ve. Pero ahora, por primera vez, también podía decir: tú eres el Dios que me oye. En ese mismo desierto, en el silencio absoluto, sin testigos más que los cielos, Dios reafirmó su promesa. Ismael viviría y sería una gran nación. No sería siervo, ni sombra, ni olvidado. Sería líder, patriarca, un nombre entre los nombres. El niño que fue arrojado al polvo, que parecía destinado a morir, se había levantado de nuevo, no por manos de hombres, sino por las manos de Dios. El desierto no cambió, el calor aún quemaba, las dificultades no desaparecieron, pero ahora había un pozo, un lugar de provisión, un signo eterno de que no toda sequía es el fin. Ismael, fortalecido por el agua, se levantó. El agua corría por su barbilla. Sus ojos brillaban con vida renovada. Sus músculos aún estaban débiles, pero sus pasos comenzaban a buscar firmeza. Agar a su lado sonreía con los ojos llenos de lágrimas. El pozo, ese pozo, permanecería allí como un testigo silencioso de la intervención divina. Era un lugar donde el cielo descendió a la tierra, no en gloria, sino en misericordia, y Agar nunca lo olvidaría. En el mismo desierto que había sido escenario de su desesperación, brotó la promesa. De la muerte surgió la esperanza, y la fe que había sido casi extinguida fue renovada por el poder y la gracia de Dios. El desierto, implacable y silencioso, no perdonaba, pero tampoco olvidaba. La arena, marcada por las huellas de Agar e Ismael, guardaba historias que el viento no había logrado borrar. Después de que sus ojos se abrieran hacia el pozo de la supervivencia, Agar decidió que ya no viviría en función de lo que los demás dejaban atrás. Erigió una nueva tienda en un lugar apartado, un sitio donde nadie le diría dónde caminar ni a quién llamar señora. Allí, entre piedras y calor, Ismael creció. Creció sin la protección de las tiendas de Abraham, sin el privilegio de una herencia, pero también sin ataduras, sin las expectativas ajenas, sin máscaras que ocultaran su verdadero ser. Su maestro era el viento, su libro, el paisaje infinito, y su escuela, la lucha por cada trago de agua, por cada miga de pan. Desde muy temprano, su cuerpo comenzó a adaptarse.
sus músculos se desarrollaron, sus pies se endurecieron y sus ojos se volvieron tan atentos como los de un depredador. Aprendió a caminar en silencio, a seguir rastros en la arena, a distinguir las huellas frescas de las viejas. Aprendió a escuchar el sonido de la respiración de una gacela a 100 metros de distancia. La primera vez que empuñó un arco, lo hizo con madera torcida y cuerda trenzada de fibras. Sus dedos sangraron, pero no se rindió. Día tras día, volvía al mismo lugar y cuando finalmente su flecha voló recta y certera, golpeando una piedra con fuerza, sonrió y el desierto pareció sonreír con él. Ismael se convirtió en arquero, no por deporte, sino por supervivencia. Agar lo observaba en silencio, con ojos llenos de orgullo, pero nunca intervenía. Sabía que el desierto sería su maestro y que la sed sería su disciplina. No era tiempo de proteger, sino de formar. Y en ese proceso, el niño se estaba forjando. Las noches eran frías y muchas veces dormían abrazados en silencio, escuchando el crujido de la arena y los aullidos lejanos de los animales. Ismael no preguntaba por Abraham, pero a veces, al mirar las estrellas, su mirada se perdía en un punto fijo, como si esperara una respuesta que jamás llegaba. La única certeza que tenía era que la promesa aún estaba viva. Dios había dicho, de él haré una gran nación. Sin embargo, lo que lo rodeaba era solo polvo, piedra y silencio. Ningún pueblo, ningún clan, ninguna bandera izada. Solo él, su madre y la tierra árida. Pero esa tierra lo aceptaba, y él también la aceptaba. Aprendió a encontrar agua donde los ojos comunes solo veían desolación. Descubrió pozos ocultos, piedras que ofrecían un refugio, y entre todo eso se fue forjando una nueva identidad, no la de un hijo olvidado, sino la de un hombre que sobrevivía y que por algún motivo había sido elegido para algo más grande. Ismael se había vuelto uno con la tierra, con las sombras que se alargaban bajo el sol ardiente, con las raíces que brindaban humedad y refugio. Se fundió con el clima, con los animales que habitaban ese árido lugar. Con el tiempo, su nombre comenzó a extenderse. Ismael, el guerrero del sur, decían, el hombre que cazaba con los ojos cerrados, el que nunca fallaba con su flecha. Los nómadas que recorrían los senderos del desierto hablaban de él con respeto, algunos con miedo, otros con admiración, pero a pesar de su fuerza reconocida, Ismael seguía estando solo. Agar lo sabía, y en su corazón de madre comprendía que era tiempo de que su hijo tuviera un hogar, aunque fuera un hogar de tiendas. Necesitaba un nombre que trascendiera el suyo, alguien con quien compartiera el fuego, las noches, las historias y las raras sonrisas que aún lograba escapar de sus labios. Fue entonces cuando ella decidió descender hasta Egipto, su tierra natal, y desde allí trajo una esposa para Ismael. Aunque no conocemos su nombre, sí sabemos que era egipcia, como Agar. Era alguien que comprendía las arenas, que conocía las costumbres del desierto y respetaba el silencio como forma de comunicación. El matrimonio fue sencillo. No hubo grandes festividades como en las tierras de Canaán, ni invitados ilustres, pero hubo fuego encendido, pan partido, miradas a los ojos y una alianza que sellaba un futuro compartido. Así, el niño se convirtió en hombre. Su tienda ahora era suya, sus pasos más firmes, su voz más segura, su sombra más grande. Pero dentro de él algo aún buscaba. Era fuerte, temido, cazador, protector, marido, pero su pecho guardaba una inquietud que ni siquiera el desierto lograba calmar. Por mucho que sus pies se adaptaran a la arena, su alma seguía buscando tierra firme. No sabía cómo describir esa sensación. Era una ausencia, un llamado lejano, un recuerdo distante de un padre que lo amó, pero que lo abandonó. Era la memoria de un hogar que lo acogió, pero luego lo expulsó. Era la promesa hecha, pero aún no cumplida. El desierto le dio un hogar, pero no le dio reposo. Su esposa le dio hijos, pero no le dio respuestas. El arco le proporcionaba alimento, pero no le ofrecía herencia. El desierto era su morada, pero su alma aún buscaba un lugar de paz. En el desierto,
El tiempo no se mide con relojes ni campanas. Se cuenta por el ciclo del sol y el desgaste de las sandalias. Cada arruga en su rostro era un recuerdo, cada diente perdido una lección, cada cicatriz una historia que el desierto había escrito sin pedir permiso. Ismael ya no era el niño que había sido. El niño del pozo se había transformado en un hombre hecho, un guerrero, un cazador, un padre. Los años habían esculpido en su semblante una firmeza inquebrantable. Sus ojos, que antes miraban con la inocencia de la juventud, ahora leían el paisaje con la sabiduría de un hombre que había sobrevivido a todas las adversidades. El horizonte, amplio e implacable, reflejaba las manos endurecidas de Ismael, manos que sabían construir, proteger y guiar. Agar, su madre, ya mayor, lo observaba con un orgullo silencioso. No necesitaba decir mucho. No hacía falta. La forma en que preparaba el pan, cómo ajustaba la tienda, cómo cuidaba el odre, todo era una reverencia a la jornada que habían vivido juntos. La tienda de Ismael, que antes era solitaria, ahora era una entre muchas. A su alrededor surgían clanes, y aunque no fue de un día para otro, sino un proceso gradual, los hijos que tuvo con su esposa egipcia comenzaron a crecer. Hombres como él, nacidos bajo el sol abrasador, criados al ritmo de los vientos y forjados en la lucha por cada gota de agua. Con el tiempo, los hijos de Ismael formaron sus propias tiendas. Eran 12, como se registra en Génesis 25:13. Nabayot, Kedar, Adbel, Mibsán, Misma, Dumá, Masa, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Cada uno llevaba la sangre del desterrado. Cada uno heredaba no tierras, sino el espíritu de un padre que había aprendido a dominar la tierra que nadie quería. Ninguno heredó murallas, pero todos heredaron el viento libre, feroz y constante. No tenían ciudades, pero tenían territorio. No poseían tronos, pero levantaban sus tiendas con dignidad. Y esas tiendas comenzaron a extenderse como semillas llevadas por el viento. Comerciantes que pasaban por sus tierras encontraban una hospitalidad firme. Grupos nómadas pedían paso y hallaban respeto. Aquellos que buscaban confrontación encontraban resistencia. Las tribus lideradas por Ismael no tenían reyes, pero sabían a quién seguir. Seguían al hombre que sobrevivió donde nadie lo hizo. Los 12 hijos formaban clanes, y esos clanes, inicialmente solo un grupo familiar, comenzaron a ser reconocidos por otros pueblos como una nación del desierto. Un pueblo que no se doblegaba, un pueblo que conocía el silencio de la noche y el peso de la arena, un pueblo sin murallas, pero con una identidad sólida. Ismael no usaba coronas, pero era escuchado. No portaba cetros, pero su palabra era ley entre los suyos. Era llamado patriarca, y hasta aquellos que alguna vez se burlaron de su origen, ahora inclinaban la cabeza en su presencia, porque sabían que él era diferente. Ismael no fue moldeado en una cuna de oro, sino por la pérdida. No se fortaleció por el lujo, sino por el abandono. No supo lo que era ser protegido, solo supo proteger. Era jefe, pero también era memoria viva. Era un recordatorio de que Dios escucha, un recordatorio de que los rechazados no son olvidados. Era la prueba viviente de que una nación puede nacer donde antes solo hubo un llanto en el desierto. Y a pesar de ser respetado, de tener hijos, de ver sus tiendas multiplicarse en las vastas planicies, algo aún faltaba. El desierto, aunque le ofrecía su morada, nunca le dio reposo completo. Aún en su grandeza, Ismael seguía buscando algo más. Ismael aún llevaba algo en su interior, un silencio que no se curaba con la edad, una ausencia que ni el tiempo lograba borrar. Todavía recordaba el rostro de su padre, Abraham, la mano que lo sostuvo, la mirada que no supo despedirse, el momento en que su tienda fue dejada atrás y el día en que fue enviado al vacío con un odre de agua y un pedazo de pan. Ismael sabía que no había sido elegido para heredar los campos de Canaán, pero también sabía, ahora más que nunca, que había sido escogido para algo mucho más grande. Mientras otros buscaban herencia, él echaba raíces en el polvo. Mientras otros disputaban territorios, él extendía sus tiendas por donde el viento pasaba. Mientras reyes morían y sus reinos eran arrebatados, Ismael veía crecer a sus hijos,
florecer a sus clanes, multiplicarse las historias en las rutas del desierto. Enseñaba a sus hijos a encontrar pozos ocultos, a cazar en silencio, a defenderse sin necesidad de atacar. Pero, sobre todo, les enseñaba a resistir, porque esa era su marca, la resistencia. No había altares de piedra ni libros sagrados inscritos en su nombre, pero había un legado, un eco, una presencia, una memoria viva en cada grano de arena. Aquellos que dormían bajo sus tiendas sabían esto. Ese hombre no era común, no era solo un líder familiar, era el patriarca de una promesa que aún no se había revelado por completo. Y cada vez que el viento soplaba sobre los campamentos de sus hijos, parecía como si el cielo le susurrara: yo aún estoy aquí. Ismael no tenía herencia, pero estaba creando una nación. Las arenas del desierto tienen memoria, cubren huellas antiguas, pero no olvidan, esconden huesos, pero guardan historias. Y entre esas arenas, donde el cielo se une a la tierra en una línea infinita, Ismael y sus hijos aprendieron que vivir en libertad tiene un precio. Al principio solo había espacio para atender tiendas, para criar rebaños, para buscar agua donde no la había. Pero el espacio en el desierto es más precioso que el oro. Y pronto otros ojos codiciaron lo que Ismael había conquistado. Los conflictos no comenzaron con gritos, surgieron sigilosamente. Un pozo reclamado, un rebaño atacado durante la noche, un mensajero que no regresaba, un rumor entre los clanes sobre tierras disputadas. Así comenzaron las guerras silenciosas. Ismael sabía que no tenía murallas, que sus hijos no contaban con ejércitos entrenados ni con finas armas de bronce, pero poseían algo que ningún rey podría medir: la habilidad para resistir. Los hombres que conocían el terreno mejor que los invasores sabían moverse entre las piedras, ocultarse entre las dunas y comprender cuándo cambiaban los vientos y cuándo la arena delataba al enemigo. Las tribus de Kedar, de Nebot y de Getur, hijos y nietos de Ismael, empezaron a organizarse no solo como familias, sino como defensores de una identidad. No querían conquistar ciudades, solo querían vivir en paz en la tierra que el cielo les había dado. Sin embargo, la paz no se compra, y pronto los reinos vecinos se dieron cuenta de que aquel pueblo nómada y errante era más difícil de subyugar de lo que pensaban. Vinieron los babilonios, vinieron los asirios, vinieron caravanas armadas que querían dominar las rutas comerciales del desierto, todos con sus mapas, soldados y planes de dominación. Pero cada vez que se acercaban demasiado, desaparecían. No porque Ismael fuera cruel, sino porque nadie arrebataba de la arena lo que ella había acogido como suyo. Las primeras batallas fueron rápidas, emboscadas precisas, flechas lanzadas con exactitud, fuegos encendidos durante la noche en puntos estratégicos. Cuando los enemigos llegaban, las tiendas ya habían sido trasladadas, las huellas borradas y el silencio restaurado, y aún así quedaron marcas. Los hijos de Ismael aprendieron desde temprano que la libertad exige vigilancia, que para mantener lo que es suyo hay que conocer el valor de lo que se tiene, que el desierto puede ser refugio, pero también campo de batalla. Una noche, una tribu rival intentó invadir los pozos de Masa. Vinieron armados con espadas de hierro y escudos dorados, pero no encontraron campamentos indefensos. Encontraron arqueros emboscados, piedras sueltas desde lo alto de las colinas, dardos lanzados por manos firmes. Cuando el sol salió, los cuerpos de los invasores estaban dispersos alrededor de las fuentes de agua. Ismael, ya envejecido pero aún fuerte, caminó entre los caídos sin pronunciar palabra. Su mirada era dura, no había gloria en eso, solo necesidad. Se arrodilló junto al pozo, tocó el agua, miró a sus hijos a su alrededor y dijo: «Nunca dejen que música arrebaten esto». Ellos asintieron con la mirada y lo comprendieron. El desierto era suyo, no por conquista, sino por supervivencia. No fueron creados para dominar reinos, pero tampoco para ser dominados. Sus cuerpos eran resistentes, sus manos callosas, sus familias unidas por la sangre y por la historia. Las generaciones pasaban,
Y los nombres de Ismael y sus hijos comenzaron a circular entre los pueblos. Algunos los llamaban bárbaros, otros salvajes, pero todos, sin excepción, los respetaban, porque sabían que detrás de cada tribu había un legado, un nombre, un dolor transformado en fuerza, un destierro convertido en territorio. Un niño que lloró junto a un arbusto y que ahora veía a sus descendientes proteger aquello que Dios prometió con sudor, polvo y coraje. Ismael no redactaba leyes, pero vivía según un código. Nunca olvidar de dónde vino. No caminaba entre reyes, pero su espíritu era indomable y su ejemplo imborrable. Ojos llenos de orgullo y una paz profunda. Ella veía cómo, de aquel niño que una vez estuvo a punto de morir en el desierto, surgían hombres que tomaban la tierra por su propia voluntad, transformando las áridas dunas en hogares y tribus. El viento del desierto ya no solo llevaba polvo, sino también promesas cumplidas. Entre el silencio y la inmensidad del desierto, donde nada florecía salvo la perseverancia, una antigua palabra sagrada se cumplía ante los ojos del mundo. Lo que una vez fue solo el susurro de un ángel al borde de un pozo, ahora adquiría forma, nombre y sangre. Ismael se había convertido en padre, no solo de uno ni de dos, sino de 12 hijos. 12 hijos que no solo continuarían su linaje, sino que fundarían las bases de tribus enteras, tribus que crecían, se extendían y se establecían en las vastas regiones desérticas entre Egipto y Asiria. No eran hijos comunes, eran príncipes, como está escrito en Génesis 25:16. Cada nombre llevaba consigo un destino, una bandera, una herencia del hombre que un día lloró entre espinas, con la muerte rondando sus pasos. Ahora sus hijos caminaban como señores del desierto, los custodios de un legado que había comenzado en un pozo, pero que se había expandido hasta abarcar toda la extensión del desierto. El primero, Nabayot, era firme y honrado, un líder que guiaba a su pueblo con justicia y sabiduría. Su palabra era confiable y su tribu era conocida por sus numerosos rebaños. Luego vino Kedar, guerrero por naturaleza, arquero como su padre, líder de una tribu respetada incluso por sus enemigos. Edbel, el tercero, era un hombre de oración y silencio, elegido para mantener viva la historia, mientras que Mibsán y Misma, hermanos inseparables, eran conocidos por sus rutas comerciales y por dominar senderos que otros temían recorrer. Dumá y Masa forjaron alianzas con tribus vecinas, extendiendo sus tiendas donde antes solo había tierra vacía. Hadad, el octavo, era impulsivo pero fiel, y sus decisiones rápidas hicieron prosperar su tribu gracias a su osadía. Temá, más joven pero sabio, estableció consejos entre sus tiendas que guiaban a hombres mayores, y quedaban Getur, Nafis y Kedemá, 3 hermanos que se dispersaron por las fronteras más extremas y definieron los límites de lo que llegaría a ser reconocido como el territorio de los israelitas. En cada extremo del desierto había un descendiente de Ismael, en cada valle una hoguera encendida por uno de sus hijos, y en cada historia contada en las frías noches, su nombre era recordado. El cumplimiento de la promesa era visible, inevitable y eterno. Agar, ya anciana, observaba a lo lejos con los ojos llenos de orgullo y satisfacción. Sabía que el niño que había llorado junto a un arbusto en el desierto, sin futuro, sin promesa, ahora estaba viviendo la realidad de todo lo que se le había prometido. Y lo veía reflejado en los logros y en la grandeza de sus hijos, en la forma en que el viento del desierto llevaba consigo la huella de su descendencia y en la certeza de que su legado perduraría para siempre. Paciencia, pues en el desierto el tiempo no se mide por relojes, sino por los ciclos del sol,
por el desgaste de las sandalias, por las huellas que se dejan en la arena y por la persistencia de aquellos que aprenden a sobrevivir allí. Ismael, con los ojos más profundos y las manos marcadas por el paso de los años, caminaba entre las tiendas como quien recorre una tierra que no heredó, sino que conquistó con fe y resistencia. No había palacios, pero sí había paz. No había coronas, pero sí honor. Su legado ya no era una promesa vacía, sino una realidad viva que se tejía con la sudor y perseverancia de aquellos que le seguían. Agar, su madre ahora anciana, lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, recordando los momentos en que vio al niño ser expulsado, cuando vio agotarse el agua y cuando vio la esperanza morir y resucitar. Ahora veía a sus nietos correr entre las tiendas, los nombres de sus hijos siendo honrados y la semilla de una nación que se había regado con fe, sudor y perseverancia. Los nombres de Ismael y sus hijos atravesaron generaciones. Y muchos siglos después, reyes escucharían hablar de Kedar, profetas escribirían sobre él y antiguos textos citarían sus caravanas. Los ismaelitas estarían en registros, en historias, en memorias. Y todo comenzó con un niño al borde de la muerte y con una madre que, aunque no pudo mirarlo de cerca en su momento, nunca dejó de creer. Ahora, alrededor del pozo que los salvó, se alzaban tiendas como testigos de la promesa cumplida. Los hijos se sentaban a la mesa, los nietos corrían entre las familias, las mujeres cocinaban y los ancianos contaban historias. Era una nación, una verdadera nación, sin reyes, sin castillos, pero llena de identidad, vida y propósito. Ismael, aunque ya envejecido, seguía siendo el líder que nunca olvidó sus orígenes. Reunía a sus 12 hijos, como lo hacía en cada estación, y les hablaba del pasado, del día en que Dios escuchó su llanto, del instante en que sus ojos se abrieron al pozo de la promesa que parecía olvidada, pero que ahora vestía ropas, tenía voz y caminaba a su lado. 12 hijos, 12 líderes y un legado que resonaría en las arenas del tiempo. Ismael había sido el hijo rechazado, el niño abandonado, pero ahora su nombre y el de sus descendientes vivían en las historias contadas alrededor del fuego, en los relatos transmitidos de generación en generación. Su legado era más grande que cualquier reino, más perdurable que cualquier muralla. El desierto no conoce relojes, pero sabe bien lo que es la resistencia, la lucha y la promesa cumplida. Y aunque el tiempo parecía moverse lentamente, la vida de Ismael y sus hijos había marcado un antes y un después en las arenas del desierto. Un legado que no se medía en riquezas, sino en la capacidad de resistir y prosperar en las condiciones más duras, en la sabiduría heredada de generaciones que vivieron en el desierto y en la fe que nunca dejó de arder. Enfrentar sin odio. El desierto, en su vastedad y silencio, había sido su escuela, y él había aprendido sus lecciones a través de la paciencia, la memoria y la resistencia. La edad ya no se disimulaba en su rostro, ni en sus cabellos que, de ser oscuros como la sombra de las rocas, ahora lucían plateados, bañados por el sol. La piel curtida, marcada por el tiempo, no podía esconder la historia de un hombre que había sobrevivido a las adversidades. Su cuerpo, aunque envejecido, aún mantenía la firmeza de un guerrero, y sus manos, aunque arrugadas, seguían sujetando el arco con la misma precisión de antaño. Su nombre resonaba entre las tribus como un símbolo de fortaleza. Nadie se atrevía a despreciarlo. Incluso aquellos que le temían lo respetaban. Ismael no era solo un cazador, no solo un líder, sino un sobreviviente que había trascendido las fronteras del desierto para convertirse en leyenda. El hombre que nació fuera de la promesa, pero que transformó el rechazo en territorio. La fama de Ismael cruzaba dunas y valles. Era conocido entre caravanas, respetado por comerciantes, citado entre líderes tribales. Cuando se mencionaba su nombre, las conversaciones adquirían un tono de respeto.
Decían que era imposible sorprenderlo, que su oído era capaz de detectar el sonido de una serpiente arrastrándose a muchos pasos de distancia. Decían que su arco era una extensión de su brazo, que sus flechas volaban como si formaran parte del mismo viento. No eran leyendas, eran historias verdaderas. Cierta vez, un grupo de invasores del norte intentó tomar uno de los pozos que sus hijos controlaban. Vinieron durante la noche, en silencio, armados con largas cuchillas y planes cobardes, pero no contaban con que el propio Ismael estuviera de guardia, con el arco a cuestas, los ojos atentos y los pies firmemente plantados en la arena. Se posicionó entre el pozo y los invasores. No necesitó palabras. Bastó el sonido de la primera flecha cortando el aire. La flecha se clavó a pocos centímetros de los pies del líder enemigo. Era una advertencia, un recordatorio. Los invasores retrocedieron sin combate, sin gritos, porque sabían que se enfrentaban a un hombre que ya había vencido batallas mayores de lo que cualquiera podría imaginar. Y no solo los enemigos reconocían su fuerza, sus hijos lo escuchaban con reverencia. Se sentaban alrededor de su fogata y oían sus relatos de juventud como si escucharan a un profeta. Pero Ismael no hablaba de sí mismo como un héroe. Lo hacía con humildad, recordando no solo las victorias, sino también las lágrimas de su madre, el pozo invisible, el silencio entre él y su padre. Decía que fue ese silencio el que le enseñó a escuchar el desierto, porque el desierto no habla en palabras, habla en señales, en el viento, en el calor, en la ausencia. Fue en ese silencio que aprendió a andar sin hacer ruido, a cazar sin matar por vanidad, a proteger sin orgullo. El desierto le había enseñado todo lo que necesitaba saber para vivir, para ser un líder, un hombre de honor, un patriarca. Ismael no sentía la necesidad de mostrar los dientes ni de conquistar sin tener que tomar. Lo que había aprendido, sobre todo, fue a vivir sin depender de lo que le habían negado. Nunca hubo un rey sobre las tribus de Ismael y tampoco fue necesario. La autoridad surgía del ejemplo, de la memoria de que su pueblo había comenzado de la nada. Y ahora tenía todo lo que necesitaba: libertad, identidad y un nombre que ya no se asociaba al dolor, sino al honor. En las ceremonias tribales, cuando los líderes se reunían para decidir rutas, recursos y alianzas, Ismael siempre era el último en hablar, no por insignificancia, sino porque su palabra era el sello final. Cuando se alzaba entre los demás, no alzaba la voz, pero cuando su voz resonaba, el desierto callaba. Sus consejos no eran largos, pero cada frase llevaba consigo generaciones de sabiduría. Era como si el propio suelo escuchara y en sus manos el arco nunca dejaba de estar presente. Lo mantenía limpio, ajustado, con las cuerdas firmes. No era solo un arma, era un símbolo, un legado, el objeto que lo había acompañado desde su juventud y que ahora reposaba entre sus recuerdos más valiosos. En los días de ceremonia, Ismael tomaba el arco y disparaba una única flecha al atardecer, siempre en dirección al viento. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Sus hijos observaban en silencio, sus nietos con ojos asombrados y los hombres de otras tribus con respeto, porque esa flecha no era solo un trozo de madera en vuelo, era un recuerdo de que había sido arrojado al desierto sin nada, de que su madre pensó que lo perdería, de que el mundo lo consideraba olvidado, y en ese momento Dios escuchó su voz. El sonido del arco cortando el aire era el sonido de la resistencia, de la fe, del renacimiento. Era el sonido de un niño que sobrevivió. Era el sonido de un hombre que aprendió a ser más fuerte que su dolor. Cada flecha disparada llevaba consigo la memoria de su destierro. El cielo estaba gris ese día, no por las nubes. El desierto rara vez veía lluvia, sino por el dolor que pesaba sobre los hombres. Había algo diferente en el viento, más lento, más pesado, como si incluso él supiera que un gran hombre se había ido. Abraham, el amigo de Dios, el hombre de la promesa, el peregrino de la fe, había muerto. Su respiración cesó en buena vejez, lleno de días, satisfecho con la vida. Génesis 25:8. Pero incluso hombres como él
gigantes en la fe, terminan su camino en la misma tierra que todos los demás. Ahora, el cuerpo del padre yacía envuelto en sencillos paños, aguardando el sepelio. Y fue entonces, después de años de silencio y distancia, que Ismael, el hijo desterrado, el hombre que había forjado su vida en el desierto, sintió que había llegado el momento de confrontar no solo el pasado, sino también el legado de su padre. Ismael reapareció. Nadie lo había llamado, ningún mensaje fue enviado a las lejanas tierras donde vivía con sus hijos y clanes. Pero él lo supo, la sangre lo sabe, el corazón lo siente y el alma que comparte el mismo padre reconoce el momento en que algo cambia en el mundo. Llegó antes de que Isaac tuviera tiempo de pensar en cómo recibirlo. Bajó de su montura con pasos firmes, el arco a cuestas, la mirada madura y el rostro endurecido por la vida, pero aún portando una sombra antigua de niño que no había desaparecido. Isaac, el hijo de la promesa, estaba allí, silencioso, observando. Durante un instante se miraron fijamente, pero no se dijo palabra. Isaac sostenía el paño que envolvía el cuerpo de su padre. Ismael, parado a la entrada de la tienda, simplemente bajó la cabeza, y en ese simple gesto los años se desvanecieron. Todo el pasado se condensó en un segundo. El llanto del desierto, el odre vacío, el silencio de Abraham, la presencia de Dios, todo allí, entre dos hermanos y un cuerpo. Caminaron juntos hasta la cueva de Macpela, el lugar escogido por Abraham años atrás, donde ya reposaba Sara. Era un lugar sagrado, comprado con plata, testigo de las promesas de Dios y de la fe de un hombre que lo dejó todo por una tierra que aún no conocía. Isaac e Ismael cargaron el cuerpo juntos sin que ningún sirviente tocara, sin ofrecer ayuda. Solo los dos hijos, el de la promesa y el del desierto, uno a cada lado, guiaron los restos mortales de aquel que los trajo al mundo y los separó con decisiones que aún sangraban. Durante el sepelio no hubo oraciones en voz alta ni lamentaciones teatrales, pero el silencio hablaba. Hablaba más fuerte que los gritos, más profundo que los lamentos. Hablaba de todo lo que pudo haber sido y no fue, de todo lo que se perdió en el tiempo. Ismael miraba la piedra que cubría la tumba, como si se enfrentara a un espejo. Allí estaba el cuerpo del padre que él conoció y que nunca más volvió a ver, del hombre que lo amó, pero que lo envió lejos, quien le dio la vida y el destierro. Aún así, Ismael no sentía odio. Dolor sí, nostalgia ciertamente, pero no rencor, porque el tiempo le había enseñado que algunas heridas no se curan con venganza, sino con comprensión. Y allí, frente a la cueva, comprendió. Abraham hizo lo que creyó era la voluntad de Dios. Y él, Ismael, sobrevivió, prosperó, forjó una nación y ahora enterraba al padre. Isaac, por su parte, sentía la misma confusión. El hermano frente a él era un extraño y al mismo tiempo carne de su sangre. El niño que una vez vio ser expulsado, ahora era un hombre hecho, el hombre que había caminado por un sendero diferente, pero que al final, en ese momento, compartía la misma tierra y el mismo legado. Patriarca, padre de príncipes. Por un instante, ambos estuvieron juntos, no como rivales, ni como la promesa y el rechazo, solo como hijos que sepultaban a un padre. El silencio continuó, sin gestos de reconciliación, sin abrazos, pero tampoco sin muestras de respeto. No había repulsión, había reconocimiento, había un espacio entre ellos, no de odio, sino de una historia no vivida. Cuando la tierra fue esparcida sobre el cuerpo, Ismael fue el primero en alejarse, subió a su montura, miró una última vez la entrada de la cueva y se marchó. No se despidió, pero tampoco huía. Isaac se quedó para continuar cuidando la descendencia de la promesa, permaneciendo entre los rebaños, altares y herencias de la fe. Pero nunca más volvería a ver a Ismael. Ismael tampoco volvería, porque el desierto era su llamado, la libertad su destino y la soledad su camino sagrado. Y aunque sus pasos se separaran, la historia de ellos jamás se borraría por completo. Lo que une a verdaderos hermanos, el tiempo no lo borra, la muerte no lo entierra y Dios no lo ignora. En la tierra, dos hermanos sepultaban a un padre, pero el abismo entre ellos permanecía vivo. Las arenas del desierto no solo cubren, esconden y entierran,
También conservan páginas que se mueven con el viento, que guardan viva la memoria de aquellos que caminaron con coraje entre sus rutas. El nombre de Ismael había dejado de ser solo el de un hombre, ahora era un eco ancestral, un símbolo entre los pueblos que surcaban la península arábica, desde las fronteras de Egipto hasta las del Éufrates, de las montañas al mar. Un nombre que el viento repetía en silencio, soplando entre tiendas y mercados. Sus hijos dominaban las rutas comerciales, no con ejércitos, sino con sabiduría, adaptabilidad, astucia y resistencia. Conocían cada fuente de agua, cada sombra de peñasco, cada estrella que guiaba a las caravanas. El desierto no era un obstáculo, era un mapa. Los ismaelitas controlaban los caminos por donde pasaban el oro, los perfumes, la mirra, el incienso, las especias y la sal. Comerciantes fenicios, babilonios y egipcios debían negociar con ellos, atravesar sus tierras y respetar sus acuerdos. Quien deseara alcanzar el otro lado del mundo tenía que pasar por donde los hijos de Ismael vigilaban las dunas. Las tiendas de Kedar, por ejemplo, se volvieron legendarias. Los tejidos negros, gruesos, cosidos por las mujeres de las tribus, resistían al viento y al tiempo. Eran visibles a la distancia y servían como señal de paz o de advertencia. Los profetas hebreos, siglos después, hablarían de ellos. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos mencionarían a las tribus de Ismael como una realidad ineludible. Legados perduran. Sus historias siguen vivas en las generaciones que vienen después. Los hijos de Ismael, como los vientos del desierto, se extendían por las tierras, dejando una huella indeleble en cada paso. No eran un imperio, pero su influencia era vasta. No dominaban con la espada, sino con su presencia. No tenían tronos ni capitales, pero sus murallas eran las dunas y su techo, el cielo estrellado. La hoguera encendida al atardecer era más sagrada para ellos que cualquier palacio, y la palabra libertad tenía más valor que cualquier metal precioso. El desierto era su hogar, su territorio y su mapa, y el viento su guía. Vivían como nómadas, con posesiones ligeras y corazones fuertes, manteniendo viva la tradición oral, compartiendo historias de su padre, de los momentos de lucha y de la promesa cumplida. A través de las generaciones, el nombre de Ismael y sus hijos se mantuvo vivo. Los descendientes de Nebayote fueron reconocidos como los antepasados de los nabateos, que más tarde construirían ciudades de piedra y dominarían las rutas comerciales de Arabia. Kedar fue citado como una tribu poderosa, conocida por su valentía y honor. Dumá, Masá, Temá, cada nombre se convirtió en una línea familiar, un legado viviente transmitido de padres a hijos. Sabían quiénes eran y de dónde venían. Aunque fueron expulsados de la casa de Abraham, aunque no heredaron la tierra prometida, habían recibido algo más valioso, el favor de Dios, un favor que no podría ser arrebatado. Ismael ya no veía con sus propios ojos. El tiempo lo había llevado a la vejez, al silencio, pero lo que sus ojos ya no podían ver, sus semillas lo realizaban. En cada pozo, una tribu; en cada mercado, un nombre; en cada caravaneo, un rastro del espíritu de aquel que enfrentó la muerte y fue levantado por la mano del Altísimo. Y, aunque muchos no conocían a fondo su historia, respetaban el sonido de su nombre. Era como si el mismo desierto hablara: aquí caminó uno que fue olvidado, pero no por el cielo. Aquí vivió un hombre que tuvo poco, pero sembró mucho. Aquí nació un pueblo sin trono, pero con un propósito eterno. Los hijos de Ismael dejaban huellas donde quiera que iban. No redactaban leyes, pero inspiraban códigos de honor. No fundaban templos, pero sabían reconocer las señales del cielo. No buscaban dominio, pero hacían del movimiento su autoridad. Las tribus crecían, se multiplicaban y se unían con otros pueblos. Y aunque pasaban los años, la memoria de su padre seguía viva. Porque todo comenzó con un niño que lloró al pie de un arbusto,
un llanto que se elevó al cielo y jamás fue olvidado. Los hombres mueren, pero sus legados permanecen, y la historia de Ismael, su fe y su resistencia, seguiría viva mientras el viento del desierto soplaba entre las dunas. Las voces permanecen cuando el viento del desierto pasa por las tiendas silenciosas. Parece llevar consigo antiguos susurros, voces enterradas en el polvo, recuerdos esparcidos como semillas en la arena. Y entre esas voces había una que se negaba a callar, la voz de Ismael. Su cuerpo ya no caminaba entre los vivos, sus manos ya no empuñaban el arco, sus ojos ya no recorrían los horizontes, pero su descendencia viva y en crecimiento resonaba por todo Oriente. Los hijos de sus hijos se multiplicaron. De sus 12 príncipes se formaron tribus, y de esas tribus, reinos se extendieron por los desiertos de Parán, por las llanuras de Arabia, por las fronteras de Mesopotamia. No eran sombras del pasado, eran raíces del futuro. Lo que comenzó con el destierro ahora se convertía en un pueblo reconocido por el cielo y la tierra. Los profetas de Israel, que recibieron revelaciones directas de Dios, empezaron a mencionarlo. Isaías, el hombre de las visiones, escribió sobre Quedar, hijo de Ismael, y sobre sus tiendas resistentes, sus rebaños y su valentía. Isaías 21, 16, 17. Jeremías habló de los reinos del desierto, nombrándolos y mencionando a Dumá y los clanes descendientes del hijo olvidado. Jeremías 49, 28. Ezequiel, el exiliado en tierra extraña, también describió a los pueblos árabes que comerciaban con Tiro, con caravanas provenientes de las tierras de Ismael. Ezequiel 27, 21. La Biblia, que un día solo susurró su nacimiento, ahora hablaba de sus descendientes en voz alta, no como enemigos, no como olvidados, sino como una presencia legítima en las páginas de la historia profética. Quedar, nieto de Agar, se convirtió en símbolo de la vida árabe. Hombres valientes, cazadores, comerciantes. Sus tiendas eran mencionadas no por su fragilidad, sino por su resistencia al tiempo. Las tiendas de Quedar se convirtieron en imagen de fuerza y permanencia. Los salmistas también conocían ese nombre. Ismael ya no era el niño del desierto, ahora era un hito, una línea familiar que Dios permitió cruzar los caminos de la revelación. En Salmos 120, el poeta clama: «Ay de mí, peregrino en Meseque, que habito en las tiendas de Quedar». Salmos 120. Incluso aquellos que veían a los ismaelitas como diferentes reconocían su relevancia porque estaban en todas partes. Sus rebaños alimentaban reinos. Sus caravanas llevaban riquezas, sus fronteras marcaban los límites de imperios, y aún aquellos que jamás habían escuchado la historia de Agar conocían el nombre de su padre. El tiempo no logró callarlo. La distancia de la tienda de Abraham no lo borró de la memoria divina. Dios había prometido: «También del hijo de la sierva haré una nación, porque él es de tu descendencia». Génesis 21:13. La historia de Ismael no solo perduró, sino que se consolidó en el curso de la historia, tejiendo un legado de resistencia, sabiduría y presencia en las arenas del desierto, donde cada paso dejado por sus hijos continuaba resonando como un eco de su fe y perseverancia. Cuando el desierto lo rechazó, Dios le mostró el camino. La historia de Ismael, aunque no escrita en los grandes palacios ni en los registros de reyes, estaba profundamente inscrita en los vientos del desierto, en las huellas dejadas en la arena, en los nombres de las tribus que caminaron con su legado. Génesis 21:17, aquella frase que resonó en su alma: «Dios escuchó su voz». No era solo un versículo, era la esencia misma de su vida. Era la prueba viviente de que Dios escucha, incluso a los olvidados. La nación que nació del destierro, que se levantó sin tronos ni castillos, había dejado una marca en la historia del mundo. Su descendencia, influenciando más que el comercio, había moldeado culturas, creado códigos, tradiciones y estructuras sociales. Incluso sin palacios,
La influencia de los hijos de Ismael alcanzaba los más altos niveles de poder. Los reinos y las naciones, por necesidad, debían respetar sus caminos y rutas comerciales. Los profetas de Israel, Isaías, Jeremías y Ezequiel, mencionaron a las tribus de Ismael, no como los olvidados, sino como una presencia poderosa, un pueblo legítimo, bendecido y elegido. Agar, si todavía viviera, sonreiría al ver esto. La sierva despreciada, la mujer que huyó del sufrimiento, la madre que con el corazón roto puso a su hijo bajo un arbusto diciendo: no puedo verlo morir. Ahora vería a su hijo no solo sobrevivir, sino prosperar, liderar y crear príncipes. Ismael no murió. Vivió, creció, lideró, y ahora su nombre resonaba en las escrituras, en los cantos de las tribus, en las voces de los profetas, en las mentes de los pueblos que lo habían visto crecer y se habían beneficiado de su legado. El nombre de Ismael no fue olvidado, y mucho menos por Dios. A lo largo de los siglos, en cada susurro del viento entre las tiendas, en cada grito de un líder tribal, en cada mención profética, el nombre de Ismael resurgía con dignidad, como un hilo de oro entre los granos de arena. La voz del niño rechazado comenzaba a resonar más allá de los siglos, más allá del desierto. Ismael ya no era el niño del desierto, sino un patriarca, un símbolo de fe y resistencia. Y al final del camino, cuando ya no tenía la misma firmeza en los pies, ni la misma fuerza en los brazos, sus ojos aún reflejaban la memoria, la fe, el dolor y el cumplimiento. No miraba atrás con amargura, sino con comprensión. Fue rechazado por los hombres, pero honrado por Dios. Fue expulsado de las tiendas, pero recibió territorio de las manos del cielo. Fue separado de la promesa, pero se convirtió en promesa para multitudes. Ismael comprendió el misterio que lo envolvió desde su nacimiento. Su nombre, Dios oye, no era una coincidencia. Él era la encarnación viviente de que Dios escucha, incluso a los olvidados. La promesa de Dios de que aquellos que lo honran serán honrados se cumplió en su vida. Ismael no tuvo herencia, pero tuvo fe. No tuvo altar, pero tuvo obediencia. No recibió bendiciones en voz alta, pero sí respuestas silenciosas que cambiaron destinos. Mientras muchos buscaban los reflectores de la historia, él caminaba al margen. Pero fue en esos márgenes donde Dios hacía nacer cosas nuevas. Dios nunca lo abandonó. Incluso cuando Abraham cayó, Dios habló. Incluso cuando Sara lo expulsó, Dios abrió un pozo. Nebayitas y los ismaelitas, quienes dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Ismael no fundó un templo, pero su nombre se convirtió en la base de un pueblo. No reinó en Jerusalén, pero sus hijos levantaron tiendas que se extendieron hasta los confines del mundo. No caminó entre reyes, pero su sangre corrió por los brazos de guerreros, profetas y poetas. Su legado espiritual ha atravesado milenios, marcando a los pueblos del Oriente Medio y en muchos sentidos a la humanidad en general. Es imposible contar la historia de estas tierras y de los pueblos que las habitan sin mencionar su nombre. Cuando no había agua, refugio o sombra, había la mirada de Dios. Su arco ya no cortaba los cielos, sus flechas estaban guardadas y sus pies buscaban ya un último reposo, pero su alma ardía con la certeza de haber vivido exactamente lo que le fue profetizado. Faréis de él una gran nación. Génesis 21:18. Y esa promesa no era solo genética. Ismael fue el símbolo de la redención de los olvidados, la prueba de que Dios no mide a los hombres por la aceptación humana, sino por lo que Él mismo ve en el corazón. Ismael sabía que no había sido solo un personaje pasajero, sino testimonio de un propósito divino. Su nombre sería recordado por generaciones, su pueblo dejaría huellas, sus hijos serían contados, sus tribus respetadas, y su nombre resonaría hasta el último grano de arena. Sentado a la entrada de su tienda en la llanura de Ávila, Ismael alzó la vista una última vez. El sol se ponía, pero en su interior algo nacía, la eternidad.
no hecha de piedras ni de reyes, sino de una memoria sellada por Dios. Se reunieron sus hijos, sus esposas, nietos y sirvientes, y ante todos, él no dio un discurso, simplemente dijo, «Eu sou aquele que Deus ouviu». Ellos lo entendieron porque su historia estaba impresa en el rostro de cada descendiente, en las manos callosas, en las sandalias desgastadas, en la valentía de las tribus. Dios lo oyó, Dios lo vio, Dios lo sostuvo. Ismael se recostó junto a los suyos, fue reunido con su pueblo, y en el silencio del desierto que ahora lo recibía por última vez, no hubo lamento, sino honor. La voz del niño que un día fue olvidado por todos, ahora resonaba en los oídos del cielo. Dios oyó, Dios vio, Dios cumplió. Y aquel que fue rechazado se volvió eterno. El tiempo pasa, pero las promesas de Dios permanecen. Las arenas del desierto, marcadas por huellas olvidadas, continúan moviéndose con el viento. Tribus nacen, imperios caen, civilizaciones se reerguen, pero entre todas las historias que la tierra árida ha presenciado, hay una que nunca se apaga, la historia de Ismael. Él fue el niño que no debía vivir, aquel que fue rechazado por la sociedad, excluido de la promesa humana, olvidado en las tiendas de donde salió sin honor. Pero también fue aquel que Dios eligió escuchar. Así, el legado de Ismael no solo permanece en las historias que se cuentan en los desiertos, sino también en las civilizaciones que lo sucedieron. Un legado de fe, resistencia y un pueblo que, aunque sin tronos ni coronas, dejó una marca indeleble en el curso de la historia. Los nabateos y los temanitas, cuyos rastros aún hoy se estudian en las piedras de la historia y en antiguos manuscritos, son testigos de un legado que perdura. En la tradición islámica, Ismael es considerado profeta y patriarca, antepasado directo de Mahoma, el fundador del Islam. Muchos musulmanes reconocen en su linaje la fidelidad a Alá y ven en su vida un símbolo de misión y perseverancia. La historia del sacrificio, en la que se ofreció con fe junto a su padre Abraham, es recordada cada año durante la fiesta del Eid al-Adha, la mayor celebración de entrega y confianza en el plan divino. En los registros bíblicos, Ismael sigue presente, no como un personaje secundario, sino como testimonio, prueba viva de que Dios no olvida a los rechazados. La Biblia, el Corán, las tradiciones orales árabes, todos guardan su voz. Pero su voz no es solo un eco distante del pasado, aún habla. Habla a los corazones que se sintieron desplazados. Habla a las madres que lloran por sus hijos bajo el peso de la exclusión. Habla a los hombres que caminan en tierras secas sin saber si hay un pozo escondido adelante. Habla a las almas cuyos nombres están marcados por el dolor y esperan ser vistos. Ismael es el símbolo eterno de que Dios oye. Y si él oyó a un niño en medio de la arena, solo, débil, olvidado, él aún escucha, aún hoy, en tiempos de guerra y reconciliación, de división y reconstrucción. La historia de Ismael construye un puente entre pueblos, entre hermanos, entre fe e identidad. No es una historia que se cierra en una tumba, es una historia que vive donde hay polvo, donde hay silencio y donde hay esperanza. Tú que te has sentido desplazado, tú que fuiste dejado atrás, tú que no llevas títulos ni herencias, la historia de Ismael es también tu historia, porque prueba que no son los hombres quienes eligen quién es recordado, es Dios quien escribe las líneas de la eternidad con dedos de misericordia. Y la misma voz que dijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor vio tu aflicción, Génesis 16:11, aún susurra sobre las arenas de tu vida. El mundo puede olvidar, la gente puede apartar la mirada, pero Dios oye, Dios ve, Dios actúa. Y la historia de Ismael no solo se transmite, sino que aún habla. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con relatos bíblicos impactantes como el de Ismael. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y darle like. Que Dios esté contigo.